Buenos días, profesor. En esta oportunidad me tocará exponer acerca de cuatro artículos en los cuales se va a tratar como tema la determinación y estimación de la difusividad en sistemas estacionarios, no estacionarios y convectivos aplicados a alimentos. Bien, entonces, para la determinación de la difusividad en los alimentos es esencial para poder entender y optimizar los procesos de transferencia de masa en la industria agroalimentaria, el proceso de deshidratación, tanto de congelación también como la extracción de sólidos, en los cuales van a existir diversos métodos, entre los cuales pueden estar involucrados tanto la baja humedad, el proceso estacionario y el no estacionario. Entonces, el propósito de este estudio que se ha realizado el día de hoy es poder investigar y aplicar tantos métodos teóricos como experimentales para determinar la difusividad en estado estacionario y no estacionario en sistemas alimentarios. Además, también se podrá analizar el uso de modelos conectivos para describir la transferencia de masa en diversos alimentos. Bien, entonces vamos a explicar algunos principios teóricos los cuales se van a estar eh, aplicando momentáneamente en cada caso que se va a ver a lo largo de este trabajo, de esta exposición. Para ello vamos a ver con lo más primordial que vendría a ser la difusión de masa, que se refiere al movimiento de moléculas de un área de alta concentración a uno de baja concentración. Y este va a involucrarse tanto para procesos deshidratados como rehidratados, en los cuales están involucradas las ecuaciones de Fick. Tenemos la primera, la más básica y conocida, el cual describe el flujo de masa en estado estacionario. Y luego tenemos la segunda ley de Fick, que describe la difusión en estado no estacionario. Bien, ahora tenemos la difusividad de masa, que este va a ser un parámetro clave que va a describir la rapidez con la que la humedad se mueve a través del alimento. Y entre los modelos matemáticos tenemos el modelo exponencial, que en algunos casos la variación de la difusividad de masa con el contenido de humedad se va a expresar en el modelo, ¿no?, que tenemos en pantalla, ¿no? Y bueno, también tenemos la relación entre difusión de masa y el secado, que también va a estar involucrado el radio equivalente del grano, y como también la energía de activación, ¿no?, que vendría a ser la ecuación de Arrhenius. Ahora, conceptos importantes con respecto a la difusión estacionaria y no estacionaria. Tenemos aquí que la primera se refiere a un estado en el que el perfil de la concentración no cambia con el tiempo, y aquí se aplicará la primera ley de Fick. En cambio, un no estacionario implica un cambio de perfil de concentración a lo largo del tiempo, y aquí se va a usar para describir este proceso la segunda ley de Fick. Bueno, tenemos algunos factores que afectan la difusión, entre los cuales los artículos discuten tanto la temperatura, que en sí afecta, ¿no?, la movilidad de las moléculas y por lo tanto el coeficiente de difusión. Tenemos la estructura del alimento, en cual la porosidad y la composición del alimento puede alterar la tasa de difusión, y también tenemos la concentración del soluto, ¿no?, que vendría a ser la relación entre la concentración y el coeficiente de difusión, el cual puede ser no lineal. Bien, con respecto a la metodología, se ha procedido a comparar algunos autores y a segmentar, ¿no? En ciertos casos tenemos las metodologías experimentales. Para el autor de Naces y sus compañeros tenemos aquí las técnicas trazadoras, ¿no?, en las cuales se va a utilizar un se va a utilizar un trazador radiactivo, ¿no?, que en este caso vendría a ser la tripalmitina o el ácido palmítico, ¿no?, marcados con 14C. ¿Qué es el 14C? El artículo menciona que el 14C, o más conocido como carbono 14, vendría a ser un isótopo radioactivo de carbono, el cual se utiliza como trazador porque como es un isótopo estable, se puede incorporar en moléculas orgánicas, como ya hemos mencionado, ¿no?, la tripalmina y el ácido palmítico. Entonces, algo breve para explicar un poco acerca de esto es que la radiación emitida por el 14C, el carbono 14 en otras palabras, se puede detectar
con un contador de centello líquido, lo que permite seguir el movimiento de la molécula marcada en el sistema, ¿no? Entonces aquí el artículo menciona que se ha utilizado, ¿no?, para poder determinar cuantitativamente la difusión de penetrantes marcados con este carbono, ¿no?, a través de soluciones poliméricas. Entonces aquí en este caso se crea un sistema de dos capas, una con el trazador y otra sin él, y se observa la difusión del trazador a través de a través de las capas, ¿no? Tenemos el sistema modelo, el cual se utiliza que contiene aceite, ¿no?, de parafina, celulosa y también goma arábica, ¿no?, para simular las condiciones del elemento seco, como también la medición de concentraciones y también el análisis de la curva de concentración distancia, ¿no?, cual se obtiene una curva y muestra, ¿no?, la concentración del trazador en función de la distancia de la etapa inicial. Y otro autor, ¿no?, que también indica que acerca de las preparaciones de muestra. Aquí se seleccionan materiales alimentarios homogéneos y se preparan en formas geométricas consistentes, ¿no? Pueden ser cilindros, láminas. Y también tenemos la medición de concentraciones, que se realizan experimentos donde se mide la concentración del soluto en función del tiempo, ¿no? Y esto implica, ¿no?, la inmersión de las muestras de soluciones y la toma de muestras en intervalos regulares para el análisis. También tenemos las curvas de concentraciones versus tiempo, cuando se generan perfiles de concentración en el soluto a lo largo del tiempo, y vendrían a ser fundamentales para análisis posteriores. Y los métodos de difusión, ¿no?, que ya estamos viendo, y también sus formulaciones matemáticas. Con respecto a las metodologías teóricas, tenemos la segunda ley de Fick. Tenemos aquí algo interesante, que es la función de error, ERF, ¿no?, el cual vamos a ver cómo también se aplica más adelante. Esta se utiliza para que pueda describir la concentración de las sustancias en función de la distancia y el tiempo, ¿no? Y vemos que va relacionado, ¿no?, tanto en la función de la concentración de x de t, o sea, de la posición del tiempo, como de la concentración inicial, ¿no? Y también tenemos los métodos de mínimos cuadrados, en los cuales se utiliza el método de mínimos cuadrados para poder ajustar la curva de difusión experimental a la resolución de la segunda ley de Fick, obteniendo así el coeficiente de difusión, ¿no? Y este método busca minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores experimentales y los valores predichos por la ecuación de Fick. Con respecto al otro autor, tenemos que los modelos matemáticos se van a desarrollar basados en la teoría de difusión, como la ecuación de Fick, y el ajuste de curvas se utilizarán métodos de ajuste de curvas para correlacionar, ¿no?, los datos experimentales como los teóricos. Y los modelos multicomponentes, aquí el autor no explora mucho, ¿no? ¿A qué autor nos estamos refiriendo? A Neaces, ¿no? No explora explícitamente modelos de multicomponente, pero sin embargo el modelo de trazadores utilizado en el artículo podría adaptarse para estudiar una difusión de múltiples componentes, ¿no? Entonces se necesita trazadores radiactivos, ¿no?, para cada componente de interés. En cambio, el otro autor, que sería Barzacas, nos indica que en sistemas donde hay múltiples solutos están presentes y se pueden utilizar modelos multicomponentes, ¿no?, que se consideran las interacciones entre los diferentes solutos y su efecto de difusividad. Estos son más complejos y requieren análisis cuidadoso de las interacciones entre componentes. Bien, entonces tenemos aquí una tabla en la cual habla, ¿no?, acerca de los coeficientes de difusión de tripalmitina a 5 grados Celsius en el sistema modelo de las dos actividades de aguas, ¿no?, calculados mediante 3 métodos diferentes, ¿no?, haciendo referencia al primer autor. Entonces esta tabla nos podemos inferir ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, EQ4, que vendría a ser una ecuación que ofrece una estimación rápida del coeficiente de difusión. EQ5 y 6, es más preciso, es un método mucho más preciso, pero también más complejo y requiere más tiempo para calcular el coeficiente de difusión. Y con respecto a los mínimos cuadrados, este método va a utilizar un ajuste de curva para obtener el coeficiente de difusión, ¿no? Entonces, dado todos esos datos y esos detalles aclarados, en sí la tabla, ¿no?, nos muestra
los coeficientes de difusión para dos actividades de agua, ¿no? Aquí tenemos la 0.33 y 0.71. Y bueno, también muestra, ¿no?, los coeficientes de difusión para los tiempos de difusión, ¿no?, que serían 45 y 90 días. Bien, con respecto a la traza de isótopos, ¿qué podemos decir? Es una técnica bueno, que se utiliza para seguir el movimiento, ¿no?, de una sustancia específica de un sistema, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Y bien, en el artículo se menciona que la técnica se ha utilizado para medir la difusión de glucosa en tejidos de papa y zanahoria, así como para determinar cualitativamente la difusión de penetrantes marcados con carbono 14 a través de soluciones de polímeros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué principios se basan, ¿no? Se basan acerca de introducir un radioisótopo en un sistema que se une a la sustancia de interés. También la radiación emitiva detecta un contador adecuado. Y bueno, la distribución radioisótopo en el sistema se mide en diferentes puntos y tiempos. Y también la información obtenida se utiliza para determinar el coeficiente de difusión de una sustancia. Las ventajas: hay una cierta sensibilidad que permite seguir el movimiento y no es destructiva, no altera, ¿no?, el sistema. Y bueno, ciertas desventajas como la seguridad, implica medidas de seguridad, ¿no?, especiales. eh, También el costo, ¿no?, puede ser costoso. Y bueno, en sí, el artículo no profundiza una modelización de sistemas porosos, ¿no?, pero menciona, ¿no?, que la difusión de sistemas porosos vendría a ser un factor importante que se debe tener en cuenta. Bien, ahora con respecto a la aplicación de alimentos, podemos mencionar algo. Aquí, entre los tres autores que se ha estudiado, se ha considerado, ¿no?, tanto para quesos como para frutas, ¿no? En este caso, vamos a considerar para un autor que sería de la manzana, ¿no? Entonces, comenzando con el primer autor, que sea Heller y Rubiolo, el artículo se va a centrar en el queso durante el proceso de salmuera, ¿no? Y bueno, vendría a ser un ejemplo perfecto para estudiar la difusión de solutos como la sal, ¿no?, el ácido láctico y el agua. En cambio, para el otro autor, la difusividad de componentes del queso, como la humedad y la grasa y las proteínas, se van a ver afectadas por la temperatura y concentración de solutos y la humedad. Con respecto a la fruta, las frutas, especialmente las que se procesan para obtener mermeladas o conservas, vendrían a ser un gran ejemplo, ¿no?, para poder analizar la difusión de azúcares y ácidos, y bueno, que son responsables, ¿no?, del sabor y la textura, ¿no? Bueno, con respecto al otro autor, podemos considerar una manzana, la cual la difusividad de componentes de la manzana, como la humedad, azúcares y ácidos, se ven afectadas por la temperatura, concentración de solutos y la humedad. Ahora, ¿cómo varía la difusividad con respecto a lo que nos indican los autores? Primero hay que aclarar algo. Primero hay que, según los conocimiento teórico que hemos podido rescatar hasta este punto, podemos decir, ¿no?, que a mayor temperatura las moléculas se mueven más rápido, ¿no?, lo cual aumenta la frecuencia de colisiones, ¿no?, a la probabilidad de que un soluto se mueva a través de una barrera, ¿no? Entonces, para este caso, primero el caso del queso, ¿no?, una temperatura más alta durante el proceso de salmuera podría acelerar la difusión de la sal, el ácido láctico y el agua, lo que afectaría el tiempo de salmuera y la distribución de solutos del queso. Entonces aquí utilizaríamos, ¿no?, lo que sería la ley de Fick, la segunda ley de Fick. Entonces, también se puede mencionar que a mayor temperatura la difusividad aumenta, ¿no?, lo que hemos mencionado anteriormente. Y bueno, en sí acelera el proceso de maduración, que en este caso sería de la manzana, ¿no? Y bueno, también aumenta la pérdida de la humedad, su pérdida de la humedad del fruto, ¿no? Y tenemos la difusividad de las masas en frutas, generalmente aumenta con la temperatura, ¿no?, muy similar a lo que se ha explicado anteriormente. Pero en este caso, bueno, y nos indica, ¿no?, de que aquí acá hay un plus, ¿no?, que va a agregar la ecuación de Reynolds. ¿Para qué? Para que explique, ¿no?, cómo es que ese aumento de temperatura también influye, incrementa, ¿no?, la energía cinética de las moléculas, ¿no? Y al aumentar la energía cinética de las moléculas, se facilita el movimiento del agua, ¿no?, que se encuentra ahí.
Con respecto a la concentración de solutos, ¿qué podemos mencionar? Bueno, más que nada aclarar, ¿no?, que la difusividad con respecto a este punto puede verse afectada por la concentración de solutos, ¿no? En algunos casos, la difusividad puede aumentar con la concentración de solutos, especialmente si los solutos interactúan entre sí. En otros casos, la difusividad puede disminuir con la concentración, especialmente si los solutos compiten por los mismos sitios de difusión. Entonces, en el caso de frutas, una concentración alta de azúcares puede dificultar, ¿no?, la difusión de ácidos, especialmente si los azúcares se encuentran en la superficie de las frutas. Entonces aquí el artículo utiliza lo que sería un modelo pseudobinario, ¿no?, en lo cual ayuda a describir la difusión de un soluto en los sistemas binarios, ignorando la influencia de otros solutos, ¿no? Bueno, seguimos con la concentración de solutos. Con respecto a lo que nos indica el otro autor, como los azúcares, puede afectar la difusión del agua en la manzana. Una mayor concentración de azúcares podría reducir la difusividad del agua, lo que podría afectar la textura y la humedad de la manzana. Y bueno, el último autor nos menciona que la presencia de solutos, puede ser la sal, en los quesos puede afectar significativamente la difusividad de la masa, ¿no? A medida que aumenta la concentración de la sal, la difusividad de la masa tiende a disminuir debido a la interacción entre moléculas del agua y los iones de la sal, ¿no?, lo cual está expresada en esa relación, en esa ecuación de la difusividad de la masa. Y tenemos la humedad. ¿Cuál es el principio de la humedad? La difusión generalmente aumenta con la humedad, ¿no? Entonces la humedad proporciona un medio más fácil para que los solutos se muevan, ya que las moléculas de agua interactúan como lubricante. ¿Qué nos dice el primer autor? En el caso de las frutas, una humedad más alta durante el proceso de secado podría acelerar la difusión de azúcares y ácidos, lo que afectaría el tiempo de secado y la distribución de solutos en la fruta. Y el otro autor que nos indica que la humedad de la manzana es un factor crucial que afecta la difusividad de componentes. A menor humedad, obviamente la difusión disminuye, lo que podría afectar la textura y la dureza de la manzana. Bien, ahora, ¿por qué utilizar trazadores, no? O ¿por qué se utilizan trazadores, no? Se utilizan trazadores radioactivos para seguir la difusión de los componentes de interés. Estos pueden ser humedad, puede ser grasa, proteínas, azúcares, ¿no? Y también el de medir la concentración, el cual se mediría la concentración trazador en diferentes puntos del sistema modelo a lo largo del tiempo. Entonces aquí entra la segunda ley de Fick, el cual describe, ¿no?, la difusión de una sustancia en una dimensión, lo que permite modelar el movimiento de los componentes del sistema modelo. Y aquí tenemos también la función de error, ¿no?, que se utiliza para describir la concentración de la sustancia en función de la distancia del tiempo, lo que permite obtener el coeficiente de difusión a partir de los datos experimentales, ¿no? Bien, aquí tenemos la siguiente figura, que vendría a ser parte del artículo de un método de la determinación de coeficiente de difusión de los componentes de los alimentos en sistema de baja medida de humedad. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver que en sí se ve dos curvas, ¿no? Podemos ver en pantallas que se ve dos curvas. Una curva para la tripalmitina y, bueno, la otra para el ácido palmítico. En un sistema que contiene aceite de parafina, celulosa, microcristalina y goma arábica. Ambas curvas se obtuvieron después de 45 días de difusión, una actividad de agua de 0.71 y una temperatura de 50 grados Celsius. Entonces la curva de la tripalmitina muestra un perfil simétrico, lo que sugiere que el desplazamiento de la tripalmitina se va a deber principalmente al movimiento browniano. La curva del ácido palmítico, por otro lado, representa el perfil asimétrico, lo que indica que su desplazamiento es más complejo y probable se ve afectado por interacciones como la matriz del sistema modelo. Entonces, también se ve acerca del impacto de la estructura del alimento en la difusión. Aquí podemos notar acerca de la poricidad.
Entonces, con respecto a un alimento, va a referirse a la cantidad y distribución de los espacios vacíos dentro de la estructura. En el alimento con alta porosidad, como ciertos vegetales y panes, la difusión de solutos puede ser más rápida debido a la mayor cantidad de caminos disponibles para el movimiento soluto. Membranas celulares. Las membranas celulares actúan como barreras que pueden limitar la difusión de solutos. Estas membranas son semipermeables y pueden permitir el paso de ciertas moléculas mientras distinguen otras. Entonces, la resistencia que ofrecen las membranas celulares puede ser un factor determinante en la velocidad de difusión. Tenemos aquí la difusión efectiva de los medios porosos. Está representado por DEF, el cual vendría a ser, ¿no?, la difusión efectiva. Y esta vendría a ser la descripción de la difusión en medios de porosos, que se define como la difusividad que se observa en un medio poroso en comparación con la difusividad en un medio que está libre de obstáculos. Entonces se expresa de esa forma con esa ecuación que podemos ver en pantalla, donde el ρ es el factor de tortuosidad, el tau es el factor de tortuosidad que representa el efecto de la geometría en medio poroso de la difusión, y este va a tener un valor mayor a 1, ¿no?, que va a indicar la ruta de difusión más larga debido a la tortuosidad. Bueno, en sí las ecuaciones de difusión, aquí tenemos la ecuación de Fick, y bueno, más que nada si ya mencionamos, tiene una cierta variación en algunos algunos detalles, ¿no?, como que C vendría a ser la concentración de soluto, T es el tiempo, y bueno, ahí vemos un delta al cuadrado, un delta, el cual vendría a ser el operador laplaciano que describe la difusión de múltiples dimensiones. Bien, ahora con los cálculos. ¿Qué podemos mencionar aquí? Vamos a suponer que se desea, ¿no?, calcular el coeficiente de difusión de agua, una fruta, ¿no? Por ejemplo, puede ser la manzana, como estamos mencionando anteriormente, con una gradiente de concentración conocida, ¿no? Ahí tenemos nuestros valores, y bien, tenemos también las concentraciones, ¿no?, tanto la superficie, concentración de la superficie como el interior. Tenemos nuestro valor de x, de la distancia de difusión. Entonces, para ello solamente usamos las fórmulas y sustituimos por la ecuación de Phi y despejamos d, ¿no?, los cuales nos da un valor de 0.0025 metros cuadrados sobre segundos. Ahora, por otro caso, si queremos hallar el coeficiente de difusión de la sal en un queso, ¿no? Entonces, ¿se puede aplicar? Se puede aplicar. Damos ciertos valores en los cuales calculamos el gradiente de concentración con la siguiente fórmula y sustituyendo con la ecuación de Fick, ¿no? También despejando, y vemos también que nos sale un valor de 0.0167 metros cuadrados por segundos. Ahora, supongamos que estamos deshidratando rodajas de manzana en un secador de aire caliente. Entonces queremos estimar el coeficiente de difusión del agua en las manzanas durante el proceso de deshidratación. Tenemos aquí las condiciones: el aire a 60 grados Celsius, la humedad relativa, profundidad de rodajas, tenemos aquí 1 centímetro, y bueno, las concentraciones iniciales del agua, ¿no?, que vendría a ser 0.5 al comienzo y luego al final 0.1, el flujo másico, nuestro J, y bueno, el cálculo de la gradiente, ¿no?, que tenemos expresa con la siguiente fórmula, ¿no?, el cual nos da un valor de menos 40 kilogramos sobre metros. En sí la aplicación de la primera de Fick tenemos aquí, y en 10 logramos despejar la difusividad de la masa, ¿no? Y en ese caso el coeficiente de difusión estimado es un 0.005 metros cuadrados sobre segundo. Y bueno, ese es consistente con los valores reportados en literatura para la deshidratación de frutas, que varía entre de 0.001 y 0.001 metros cuadrados sobre segundos. Ahora, digamos que estamos saludando un queso mediante un proceso de inmersión salmuera. Entonces queremos estimar el coeficiente de difusión de sal y queso, ¿no? Tenemos los datos aquí presentes, ¿no?, tanto de la concentración de la salmuera como la concentración del sal del queso. Tenemos la concentración de sal del queso después del tiempo, que se ve en 0.15, y bueno, la profundidad es de queso, ¿no?, el flujo de la masa, y solamente hacemos el cálculo de gradiente de concentración para luego aplicar la ley de Fick, ¿no?
que de esa ley también despejamos casi la misma metodología y tenemos un valor de 0.002. Y bueno, es coherente, ¿no?, con los valores reportados que nos indican los autores, no se encuentran dentro del rango. Ahora, tenemos el análisis críticos. Bueno, en sí, para poder estudiar la difusión de la sal, el ácido láctico y el agua de queso durante el proceso de la salmuera, se puede utilizar el modelo de Turner de la ecuación, ¿no?, como podemos ver en pantalla. Y este modelo va a permitir analizar cómo la concentración de cada soluto cambia con el tiempo y la posición, considerando las interacciones entre los flujos de masa y los tres solutos. Bien, tenemos la función error que estamos mencionando anteriormente también, por el método de mínimos cuadrados, ¿no?, que se va a utilizar para ajustar la curva de difusión experimental a la solución de la segunda ley de Fick, obteniendo así coeficiente de difusión. Entonces, entre los análisis de aplicaciones tenemos alimentos de baja humedad, que vendrían a ser los métodos experimentales como la técnica de trazadores, que son más adecuados para estudiar la difusión de los alimentos de baja humedad, ya que permiten obtener datos reales sobre la movilidad de los componentes en condiciones específicas. Y bueno, el procesamiento de la temperatura, ya sean los métodos teóricos que pueden ser útiles para estudiar la difusividad en los procesos de alta temperatura, ¿no?, como donde los experimentos pueden ser difíciles de realizar. Tenemos los sistemas complejos, de los cuales los métodos teóricos pueden ser útiles para modelar la difusión de sistemas complejos, como los que involucran múltiples componentes o estructuras porosas. Bien, la precisión y la aplicabilidad de los valores de difusividad de la industria alimentaria son fundamentales para el diseño y optimización de los procesos como el secado. También tenemos la rehidratación y el almacenamiento de alimentos. Entonces, ¿qué impacto tiene la temperatura? Influye directamente en la movilidad de las moléculas del agua dentro de los alimentos. Entonces, aquí, como ya se mencionó anteriormente, la difusividad másica puede expresarse mediante la ecuación de Arrhenius. Y bueno, el contenido de humedad afecta, ¿no?, la estructura interna del alimento y por lo tanto la forma en la que el agua se mueve a través de él, ¿no? Entonces, a niveles de humedad más altos, la difusividad generalmente aumenta, ¿no? Y tenemos el modelo exponencial, ¿no?, de función masa, donde dm sub 0 la difusividad máxima, ¿no?, K vendría a ser la constante de dependencia, va a depender del alimento, y m mayúscula vendría a ser el contenido de humedad. Tenemos también que podemos más inferir de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no?, la estructura interna de los alimentos. Este influye también, ¿no?, incluye la porosidad y la textura, ¿no?, incluye también la facilidad con la que el agua puede moverse a través de los alimentos, ¿no? Los alimentos en sí que son más porosos generalmente tienen mayores coeficientes, ¿no?, de difusividad. También aquí aplica la teoría de la capilaridad y la difusividad líquida. En alimentos de alta porosidad, la teoría de capilaridad se aplica, en donde el flujo de líquido se produce a través de los espacios intersticiales, ¿no? Y también tenemos en los alimentos densos, ¿no?, la difusividad líquida es más relevante, ¿no? Y bueno, aquí en sí la función de todo ello va a ser comprender, ¿no?, la estructura interna que permite seleccionar el modelo adecuado para poder calcular la difusividad, lo cual va a ser crucial en el diseño de procesos de secado y conservación. Bien, entonces, ¿qué podemos concluir? En sí, la comprensión de la difusión multicomponente va a ser esencial para modelar correctamente el transporte de masa en alimentos, especialmente sistemas complejos como el queso en salmuera. Los resultados también muestran, ¿no?, que la interacción entre solutos como el cloruro de sodio y el ácido láctico también afecta la velocidad de difusión, ¿no? Se destaca también que la técnica de trazadores con radioisótopos para obtener datos precisos sobre la movilidad de componentes y la relevancia de la difusión de las reacciones durante el almacenamiento. Y también además se resalta la importancia de determinar los coeficientes de difusión de alimentos utilizando métodos teóricos experimentales, ¿no?, según el tipo de alimento. La revisión también aborda la complejidad de la difusión de los alimentos debido a la composición y estructura, destacando el papel de difusividad de humedad y también las constantes de secado, calidad del alimento. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.